En realidad, es decir, creo que se fortalece como se fortalece cualquier relación, es decir, justamente construyendo colectivamente, construyendo en conjunto, desarrollando en conjunto ese cruce, ¿no? Es decir, vinculando las áreas. No hay otra forma que fortalecerlas en la medida en que uno no las vincule, no las reconstruya, no las reinvente. Entonces, el replanteárselas, el reformulárselas, el entenderlas, por lo tanto, permite fortalecerlas. Por lo tanto, sí, pensando en lo que nos convoca, el hecho de la investigación anterior y de la búsqueda post-investigación es una forma de fortalecer, porque lo que hace es rescatar como el hecho de la memoria, el hecho del patrimonio en relación al circo, el patrimonio en relación al cine, y desde ahí replantearse una mirada distinta, una mirada nueva. Creo que se fortalece en el vínculo, ¿no? Y en la acción, en el hacer. Las vías que conocemos, las vías que existen, tienen que ver con el hecho documental, ¿ya? Con el registro, con el hecho testimonial, con recuperar o mantener o guardar ese patrimonio, y eso es a través del documento, y el documento, pues, efectivamente, en este caso, si hablamos de cine, es el documento fílmico, por un lado, y por el otro lado, obviamente, la construcción de la narrativa, sí, la narrativa, la historia, la ficción sobre las problemáticas y dramáticas del cine. Es decir, La Estrada, por ejemplo, es un ejemplo muy interesante en relación a ese vínculo que no es todo el universo del circo, pero atraviesa parte del mundo del circo. Entonces tú ves en esa película de neorrealismo italiano, ves un momento del mundo circense a través de la pantalla, filtrado por el ojo del director, filtrado por quien digamos, quien lo reinterprete, quien lo formula, pero sí respetando muchísimo la riqueza patrimonial del circo. Entonces, y hay una narrativa, hay una ficción, no hay realidad. Pero esa ficción sí tiene una profunda base en la vida real, en lo cotidiano del mundo circense. Entonces creo que las dos formas de llevar el universo del circo hacia la filmografía, hacia el cine, bueno, o es lo documental o es lo ficción. Bueno, yo creo que ahí de alguna manera está mucho más ligado efectivamente y las respuestas son mucho más variables, pero siempre siendo una en sí mismo, que es introducir eh, en el circo a partir digamos, de las, de las experiencias anteriores. Es decir, hay todo un material anterior en la historia, en nuestra historia, y no solamente en nuestra historia Chile, sino que en la historia patrimonial del planeta, digamos, del mundo, en que hubo distintas formas y modos de expresión del circo, de cómo se llevaba el circo a otros lugares. Es decir, la itinerancia, el trasladarse, en los lugares en que no había la posibilidad de una sala, que no tenías la posibilidad de un espacio concreto para transmitir cine, se construyeron carromatos, distintas formas, y una de ellas fue el circo. Al interior de los circos, previo a los espectáculos, en algunos casos se hacía cine, se proyectaban pequeñas cosas y en otros directamente eran carpas que se movían proyectando cine. Entonces, ciertamente esa es una forma, ¿no? Es una forma de llevar el cine al circo. Ahora, ¿qué es lo interesante y que entre comillas se aleja tanto se aleja suponte del tema documental en la pregunta inversa, ¿no? Pero sí se acerca mucho en el tema de la ficción, es claro, cómo uno puede construir ambos lenguajes al interior del mundo del circo. Es decir, generar un espectáculo que utilizando herramientas cinematográficas o elementos cinematográficos o componentes cinematográficos te permita construir una narrativa, ¿ya? Y una narrativa que puede ser verbal o no verbal, gestual, corporal, física, de acciones, así al mejor estilo Buster Keaton o Charles Chaplin, ¿no? Pero que te permite efectivamente construir una narrativa que de alguna manera es lo que nosotros estamos haciendo en esta segunda etapa del proyecto, ¿no? Que es empezar a construir esa narrativa que te permita dialogar con
con la espacialidad, digamos, del circo, las acciones del circo, las corporalidades del circo, las gestualidades del circo, atravesadas por el lenguaje cinematográfico y por elementos cinematográficos y por proyección cinematográfica. Y hablo desde mí. No, de hecho, es una de mis grandes discusiones en los procesos de trabajo creativo, es justamente que desde dónde nos situamos. Y generalmente nos situamos desde el ombligo, desde el ego, desde la vanidad, desde lo que yo quiero decir, lo que yo quiero mostrar. Yo sin negar eso, porque eso es esencial, yo me sitúo en lo que quiero compartir con el otro. Pero si no considero al otro como eje central de ese compartir no tiene ningún sentido. Entonces, al otro yo sí lo considero como eje fundamental. Sin el otro, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda querer decir o pensar no tiene ningún sentido. Con el otro yo hago sentido, hacemos sentido en común y colectivo.